Bueno, conviene explicar eh, una fuente de error que pasa muy desapercibido, incluso a avezados investigadores, que es la acumulación del error alfa por comparaciones múltiples con el mismo grupo de datos, con la misma muestra, con los mismos datos. Para eso me he valido de una hoja de cálculo que he preparado y mostraré posteriormente, pero la explicación se debe a este magnífico libro que se titula Errores metodológicos clamorosos de las investigaciones en ciencias de la salud biológicas y afines, que está escrito por Sofía Blanca Cabezas Hernández y Manuel Alfonso Villa Vigil. Bueno, es un libro bastante nuevo, a mí me lo han regalado y creo que ha sido uno de los mejores regalos, vamos, del año pasado con mucha diferencia sobre los segundos. Bien, antes de nada entonces de pasar a la hoja de cálculo, hagamos esta explicación extraída de este libro que estoy mostrando perfectamente en este escrito. Vamos a ver, error alfa o tipo 1. Al error consistente en afirmar que es verdadera la hipótesis alternativa, que se simboliza por h sub 1, siendo correcta la hipótesis nula, simbolizada por h sub 2, se le denomina error tipo 1. Es lo que llamamos los falsos positivos. Ya lo veremos. Al riesgo de que cometamos un error tipo 1 se le conoce como riesgo alfa. Ya riesgo indica una probabilidad. Una probabilidad. Riesgo es una función de probabilidad en la unidad de tiempo. Su probabilidad, ahora ya decimos, coincide con lo que Ronald Fisher dio en llamar muy acertadamente grado de significación, de modo que la probabilidad es el grado de significación de Ronald Fisher. En efecto, vamos a ver. Si digo que la hipótesis alternativa h sub 1 es significativa, si digo que la hipótesis alternativa es significativa, o sea, que si yo apuesto por su verdad, solo cometeré un error tipo 1, si y solo si, no siendo verdad, he apostado por la verdad, pero cometo un error tipo 1, si y solo si, no siendo verdad, su grado de significación, su probabilidad fortuita, su probabilidad fortuita es menor que el nivel de significación adoptado. No puede ser mayor porque entonces, si su grado hubiera sido mayor, no hubiéramos afirmado que la hipótesis alternativa era significativa, con lo que no hubiéramos cometido el error tipo 1. Vamos bien por aquí. Bien. Como esto se sabe del contraste de hipótesis, aunque hay muchas veces que las frases hay que elaborarlas correctamente para no fracasar en sus derivas, en sus consecuencias, veamos qué es lo que dice ahora relacionado con esto, qué es lo que yo pretendía explicar. Y es el error alfa acumulado por comparaciones múltiples con los mismos datos. Bueno, un aspecto muy importante de este error tipo 1 que decimos es la inadvertida presencia en muchas de nuestras afirmaciones, de ensayos clínicos, estudios observacionales y de la vida diaria, en la que no nos damos cuenta de que estamos acumulando un error alfa a medida que se abordan más y más objetivos. Por consiguiente, se realizan más pruebas estadísticas para contrastarlos y esto puede llevarnos a un error muy acumulado que esté invalidando la conclusión. Ahora bien, esto se paliaría, se evitaría, naturalmente, a menos que se extrajera una muestra expresa para cada una de las medidas de los objetivos. Si se extrae una muestra para cada una de las medidas, esto no sucedería, no se acumula el error alfa. Se acumula el error alfa cuando son muchas preguntas a una misma muestra. Veamos por qué. Siguiendo la costumbre tradicional, adoptamos un nivel P de significación estadística menor de 0,05. Por lo tanto,
Si el grado de significación hubiera sido de P igual a 0,036, menor ya vemos, el riesgo alfa habría sido de 0,036. Bien, supongamos que ahora queremos comparar tres medias. Por ejemplo, la media de la estatura de los escandinavos, la media de la estatura de los españoles y la media de la estatura de los pigmeos, cuyas estaturas, nosotros como hipótesis alternativa, decimos que creemos que son mayores en los escandinavos y menores en los pigmeos. La primera idea sería compararlos por parejas. Primero con segundo, escandinavos con españoles, escandinavos con pigmeos y españoles con pigmeos. Supongamos que los resultados que obtenemos después de la medición son los siguientes. Escandinavos versus españoles, la P es igual a 0,067. Como vemos que la P es mayor de 0,05, aunque los escandinavos son más altos que los españoles en esta muestra, la diferencia no es significativa. Repito, es mayor de 0,05. La segunda sería escandinavos versus pigmeos. P igual a 0,019. Como P es menor de 0,05, los escandinavos son más altos que los pigmeos y la diferencia hallada es significativa. C, la última. Españoles con pigmeos. P igual a 0,041. Como P es menor de 0,05, los españoles son más altos que los pigmeos y la diferencia es significativa. La formulación de la hipótesis podría ser como la que tengo puesta yo aquí en este momento, sacada del libro este magnífico que acabo de mencionar. Lo tengo sobre un fondo de color amarillo. La estatura de los escandinavos, y ahora ponemos aquí un interrogante, es mayor que... Está en interrogante. Segunda premisa, segunda frase, segundo juicio. La estatura de los españoles es mayor que la estatura de los pigmeos. Sin embargo, si lo hago de esta manera, estaría ocurriendo lo siguiente. Vamos a ver la primera cosa que nos está ocurriendo. En la primera comparación no cometeríamos error tipo 1, porque hemos considerado que los resultados de la muestra no fueron concluyentes, no hemos apostado por esto. Lo recordamos de más arriba. Segundo, B. En la segunda comparación apostaríamos dinero por la hipótesis alternativa. La estatura de los escandinavos es mayor que la estatura de los pigmeos, con lo que incurrimos en un riesgo alfa de cometer el error tipo 1 igual al grado de significación 0,019, es decir, el 1,9%. En la tercera comparación apostaríamos por la hipótesis alternativa. La estatura de los españoles es mayor que la estatura de los pigmeos, con lo que incurriríamos en un riesgo alfa de cometer un error tipo 1 igual al grado de significación, igual a la probabilidad, 0,041, igual al 4,1% si lo decimos en porcentaje. Bien. Por lo tanto, al afirmar que la estatura de los escandinavos, la estatura de los españoles y la estatura de los pigmeos no es la misma, porque entre esos grupos hay ciertas diferencias significativas, la probabilidad de que nos hubiéramos equivocado en algunas de esas hipótesis alternativas afirmadas sería la suma de los riesgos de equivocarnos, esos riesgos de equivocarnos que hemos corrido al afirmar cada una de ellas. De modo que la probabilidad total sería igual a 0,019 más 0,041. La suma de ambos es igual a 0,06. Porque esto es igual que si tiro un dado una vez y la probabilidad de obtener un 1 o un 2 o un 3 es la suma de las tres. Un sexto la primera, más un sexto la segunda, más un sexto la tercera, igual a 3 sextos, es igual a un medio. Siempre que tenemos una O, es una suma en la probabilidad. Volviendo al ejemplo de las estaturas, podemos decir que la probabilidad de equivocarnos al afirmar que los escandinavos son más altos que los pigmeos, que era la segunda, voy a volver a repetir, aquella segunda que decíamos.
La probabilidad de equivocarnos al afirmar que los escandinavos son más altos que los pigmeos si no lo fueran es de 0,019, igual al 1,9%. Otra más, envido más. La probabilidad de equivocarnos al afirmar que los españoles son más altos que los pigmeos si no lo fueran es de 0,041, igual a 4,1%. Es lo mismo. Bien, ahora vamos a hacer una O, una suma. Por tanto, la probabilidad de equivocarnos al afirmar que los escandinavos son más altos que los pigmeos si no lo fueran, o que los españoles son más altos que los pigmeos si no lo fueran, es la suma de ambas probabilidades, es decir, 0,19 correspondiente a la primera más 0,041 correspondiente a la segunda. Esta suma da 0,06. Muy bien. Obsérvese que hemos comparado el grado de significación encontrado entre los escandinavos y los españoles, porque al ser 0,067 esa probabilidad del principio, no hemos apostado por la hipótesis alternativa, aunque tampoco hayamos negado que esta hipótesis alternativa no exista, porque lo que estamos diciendo es que los resultados no son concluyentes. Hablamos en términos de probabilidad. Por lo que no cabe cometer en esa comparación un error tipo 1, ni por consiguiente aumentar el riesgo alfa, que es la probabilidad. Esta cuestión es perfectamente conocida en estadística cuando se trata de desglosar la comparación global en comparaciones por parejas. Este es el ejemplo de nuestro famoso estudio ALLHAT, en el que clortalidona se compara como grupo de control con 3 grupos de intervención frente el mismo grupo de control frente a doxazosina, frente a lisinoprilo y frente a amlodipino. Los 3 simultáneamente frente a la misma muestra. En este caso nos encontramos con 3 comparaciones simultáneas, 3 comparaciones múltiples con la misma muestra. Y es de aplicación lo que vamos a decir en este momento. Así, tanto en estadística teórica como en estadística aplicada, se hace ver que si comparamos globalmente 5 grupos, A, B, C, D y E, entonces hay 5 por 4 partido 5 por 4 partido esta multiplicación por 2 es igual a 10, 5 por 4, 20 partido por 2 es igual a 10, comparaciones posibles que son las que aquí estoy yo mencionando en mi escrito. Si todas son significativas y cada una de ellas en cada una de ellas corremos un riesgo de 0,05, es obvio que la esperanza de que una de esas 10 diferencias estadísticamente significativas haya sido por mera casualidad, la primera, por ejemplo, y no las demás, la segunda y no las demás, o la tercera y no las demás, o la cuarta y no las demás, o la décima y no las demás, es igual, si nos damos cuenta, a 10 porque son 10 OEs, multiplicado por el 0,05, de modo que es igual al 0,5 o 50%. Porque es lo mismo que la probabilidad de que con una tirada de un dado tengamos una probabilidad de sacar un 1 o un 2 igual a un sexto del 1 o un sexto del 2, con lo que se suman. Un sexto más un sexto es igual a 2 sextos. Muy bien, si en vez de 5 grupos, fijémonos, son 8 grupos, entonces nos encontraríamos con que las comparaciones posibles, independientes, serían 8 por 7 partido por 2, es igual a 28. 28 posibles comparaciones, con lo que la esperanza de que al menos una de ellas, una de estas 28, fuera casual, es decir, debido al azar, y que no podemos saber realmente cuál de ellas es, o sea, eso tampoco lo podemos saber, sería entonces 28 por 0,05 igual a 1,40 es igual a 140%. Es decir, habría una expectativa racional de que más de una fuera casual. Bien, esto nos puede suceder también con un paciente que estando sano, se le piden, en este caso, imaginaos que puede ser que se le pidan
28 pruebas, 28 pruebas, 28 test, 28 análisis dentro de la misma muestra de sangre. Está claro que en este momento nos encontraríamos con que cada una de ellas acumularía un error del 0,05, es decir, del 5%, y en el momento en el que lleguemos a 20 es probable que una de ellas, pareciendo ser estadísticamente significativa la diferencia, es decir, indicando que el paciente está enfermo en ese parámetro, podría no estarlo. Entonces, con 20 parámetros es posible, incluso es probable, tenemos la probabilidad de que una de esas, de los parámetros sea debido al azar y estemos dando por enfermo a alguien que en realidad no está enfermo, sino que está sano. Bien, vamos a verlo. Aquí tenemos, vamos a verlo en esta hoja de cálculo. Vamos a verlo en esta hoja de cálculo. Veamos aquí, vamos a ver este mismo ejemplo que estábamos comentando. No vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver, sí, el del ejemplo AllHat. Sí, estábamos viendo el del ejemplo AllHat, pero bueno, va a ser más fácil ver este de aquí. No, este es el estudio CAT, un estudio que comparaba bevacizumab frente a ranibizumab en la degeneración macular asociada a la edad, pero no importa en este caso de qué trata, sino del cálculo matemático y ver cuáles son sus efectos. Bien, si tenemos cuatro comparaciones, cuatro medias a comparar, o sea, serían cuatro grupos, y establecemos un error alfa global del 0,05, es decir, del 5%, que es lo que se estila, ¿de acuerdo? Bien, pero tenemos cuatro medias a comparar, entonces obtendríamos que el número posible de comparaciones es 6. Es fácil, se hace por combinatoria, pero es más fácil hacerlo 4 por 3 partido por 2. 4 por 3, 12, partido por 2, 6. Estas son el número de posibles comparaciones. De modo que entonces aquí nos encontramos con que va a haber una acumulación de 6 errores alfa. Vamos a ver cómo se hace. Acumulativamente, por el método de la suma, sería 5 por 6, 30%. Acumularíamos esto en cualquiera de las comparaciones, en una cualquiera de las comparaciones, si cada una se asume un error alfa del 0,05, quiere decir, o sea, que acumularíamos un error del 30%. Bien, para que cada una de estas 6 comparaciones la consideráramos estadísticamente significativa, pero manteniendo el error global del 5%, lo conveniente, lo necesario, sería dividir ese 5% por 6. Y si yo divido 5% por 6 comparaciones, me da 0,83. De modo que consideraríamos que la diferencia es estadísticamente significativa, es decir, que aceptaríamos la hipótesis alternativa, cuando cada una de esas comparaciones, cada una de ellas, es por debajo de 0,83%. Es un 0,0083, si no lo estoy haciendo mal, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque efectivamente al sumar 0,083 más 0,083 5 veces, nos encontramos con que esa suma de 6 veces, es decir, 0,83 por 6, da lugar al 5%, con lo que se mantendría el error alfa global inicialmente deseado. No queremos incurrir en un 30% y queremos que se mantenga en un 30% porque en clínica un 30% es muy alto. Sin embargo, a pesar de que este método de la suma es correcto, existen autores que hacen una corrección, como por ejemplo la corrección de Bonferroni. Es más conocida la de Bonferroni que otras, pero tenemos varias más. Tenemos la de Tukey, Taki, Shefé, la de Dunet. Tenemos varias de ellas, ¿no? Se utilizan además precisamente las comparaciones múltiples del ANOVA. Por ejemplo, la de Taki y Shefé son muy famosas. También la de Dunet, también la de Bonferroni. Pero en este caso sería pues para las comparaciones de los ensayos clínicos cuando hacemos análisis de subgrupos, cuando estamos haciendo muchas preguntas a una misma variable,
Por ejemplo, en este caso sería varias comparaciones para una misma variable, que podría ser la mortalidad cardiovascular en varios grupos al compararse unos con otros. Bien, bueno, pues en este caso, cuando tenemos 4 medias que van a dar lugar a 6 comparaciones, porque es el número que le corresponde, pues nos encontramos con que la corrección de Bonferroni lo hace de una manera, en lugar de por sumas, ya en este caso sería exponencial, ¿no? Sumas y multiplicaciones, no, en este caso sería exponencial. Y corrige algo el efecto de la suma. De modo que con esta fórmula que llamamos la de Bonferroni, pero que es una fórmula de la probabilidad condicionada, nos encontramos con que al aplicarla, y la hoja de cálculo naturalmente lo hace automáticamente, nos encontramos con que en lugar del 30% que correspondería a la suma de 6 veces, perdón, 0,05, vaya, me había empeñado, bueno, pues es 26,5. Y en ese sentido, de la misma manera, para que se mantenga el error alfa global del 5%, deberíamos utilizar, en lugar del obtenido anteriormente de dividir 0,05 o 5% entre 6, que daba lugar a 0,033, utilizando esta fórmula también derivada de la probabilidad condicionada, obtendríamos 0,85. Son números parecidos, sin embargo, la corrección de Bonferroni se utiliza mucho en la clínica, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, este sería el número que nosotros tenemos que aplicar. Bien, si en lugar de 4 fueran 5, estos números cambian automáticamente porque la hoja de cálculo está preparada para hacerlo automáticamente. La comprobación de todo esto es que si lo hacemos por el modo de la suma, en efecto, cuando hay 4 medias que le corresponden 6 comparaciones, un error alfa de cada uno de los elementos, de cada una de las comparaciones, de 0,83%, es decir, esta de aquí, se ve aquí perfectamente que es esta. Efectivamente, al sumarlas, 6 veces 0,83% me da lugar al error alfa global del 5%, que era el que yo quería mantener. Y simultáneamente, de la misma manera, cuando lo hacemos por el método de Bonferroni, este 0,85, al aplicarle la operación de la probabilidad condicionada, en efecto me da 5%. Es muy fácil entender esto porque la forma de obtener el 5% es muy sencillo. 0,85% quiere decir que ese sería el error asumible. Luego entonces la certidumbre o certeza, digámoslo así, asumible sería 0,99,15. 99,15%. 99,15% multiplicado por 99,15% multiplicado por 99,15%, es decir, 99,15% elevado a la sexta potencia, porque son 6 comparaciones, me va a dar una cantidad cuyo complementario es el 5%. Muy bien, pues esta es la explicación, no es fácil, pero quede claro que se tiene que penalizar la P en las comparaciones múltiples, y es algo que no solemos hacer en muchos de los ensayos clínicos y mucho menos en nuestra vida diaria, en resoluciones que estamos tomando también para la propia clínica. De modo que, de momento, nada más.